Soy Andrés Saldívar Larraín, tengo 90 años, soy abogado, casado con Inés Hurtado, 4 hijas vivas, Paula, Francisca, Patricia y Claudia, y un niño que no sobrevivió. Tengo 10 netos, 5 bisnietos, pero yo tengo muchos amigos y amigas. Soy parte de la familia. Aquí está un poco la historia en las paredes de esta oficina, de esta biblioteca. Y como lo he dicho muchas veces, hay que dar gracias a Dios de tener la vida que uno ha tenido. 90 años con dificultades, con problemas, pero también con mucha alegría. Y qué voy a decirles más que tengo el orgullo de ser chileno. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada de CNN Íntimo 2026 que hemos querido comenzar con un hombre que ha atravesado la historia política de nuestro país. Acaba de soplar 90 velitas y hoy día nos recibe en su casa. Andrés Saldívar Larraín, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la visita y por la oportunidad de estar en este programa. Que estamos partiendo la temporada con usted porque el pasado 18 de marzo usted sopló 90 velitas. ¿Qué significa haber llegado a los 90 años como está hoy? No, primera cosa, dar gracias a Dios, porque creo que una vida tan larga es un regalo. Segundo, uno reflexiona. En una fecha como esta, el tiempo es corto. Uno sabe que el tiempo es corto. Incluso a mis amigos, cuando me felicitaban por WhatsApp, yo les mandé un mensaje. Les decía, mire, yo estoy muy agradecido con ustedes por el saludo y felicidades de mis 90 años. Pero yo les propongo, ¿por qué no plantean un proyecto de ley para que los que cumplamos 90 años entremos al círculo llamado la quinta edad? Y que en esa ley se diga que a contar de la quinta edad tenemos derecho a no cumplir más años. Hubo mucha risa, no sé, en el WhatsApp, todo se bueno. Pero tú llegas a eso, entonces, además, tienes capacidad de poder reflexionar lo que ha sido un poco tu vida. Sí. ¿Y qué es lo que a ti tiene importancia? Así se lo dije ese día cuando me hicieron una festividad en el Torre, en el Café Torres, ahí que yo iba de muy niño a comer los barros lucos, salíamos del colegio a veces, y como le dije una vez al dueño, en la única parte donde dice perro muerto una vez fue ahí en el Torre. pero lo que yo dije ahí, se lo dije a todos mis amigos y familiares que estaban, que había más de 100 personas, le dije, mire, yo primero que nada, lo que más valoro en mi vida es la familia. No solo la familia biológica, que por sí es muy importante, es fundamental, porque en la familia uno pasa la alegría y también tiene el consuelo y vive los malos tiempos. Y a mí me ha pasado eso. Y una familia muy transversal además. Y una familia que, mira, que tiene mucha vivencia. Yo esa misma hecho donde celebrábamos esto, daba muestras, estaban todos los niños jóvenes, todos los nietos, bisnietos, los sobrinos, bueno, y amigos. Pero además, no es solo la familia biológica. También está los amigos, la gente que se integra con tu vida, que también te permite hacer las cosas que puedes hacer. Por cierto. Ahora, a usted lo acompañaron sus hijas, usted dice sus nietos, sus bisnietos. ¿No estaba Inés? Hace 2 años que ella partió. Partió 2 años. Y ustedes tuvieron 65 años casados, sí. 68, incluyendo 68. El pololeo. ¿Cómo han sido estos 2 años en el que el primer año yo lo vi muy afectado? ¿Cómo han sido estos 2 años y cómo ha vuelto a la vida? Mira, la verdad las cosas que, lo que te dije antes, yo sé que lo que la Inés quiere de uno, y yo lo tengo siempre presente porque además cada cosa que miro aquí en mi casa,
o en el campo, donde vaya, donde he estado con ella durante estos 65 años, más los 3 de noviazgo que tuvimos, yo creo que ella quiere que yo tenga una vida que siga lo que es la vida. Yo la mantengo en un recuerdo permanente. Pero mis hijas son importantes, porque hoy las 4 hijas, pues mi único hijo murió cuando recién estaba nacido, pero mis 4 hijas, viene una hija todas las noches a alojarse conmigo. De las 4 se turnan. Y las 4 pasan normalmente las 4 por acá, y todos los días. Pero además no solo eso, vienen los nietos, mis bisnietos. Bueno, su nieto Sí, Andrés, con mantengo- el que salió a hacer la última campaña. O sea, bueno, es y bien las notable que lo quieran acompañar. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la Inés también yo la he hecho mucho de menos, porque las campañas políticas, desde que yo hice la primera campaña senatorial en el año 71, en Chiloé y Sena y Magallanes, me recuerdo que eran 3 meses de campaña. Era para reemplazar a Salvador Allende, sabíamos que no podíamos ganar, podía ser la campaña. Visitamos las 3 provincias, Magallanes, Aysén y Chiloé, y mientras yo estaba en Aysén, la Inés estaba en Chiloé. Yo llegaba y hacíamos post, y hacíamos recorrido Juntos. juntos. ¿Y siempre. ahora cómo se las arregla solo? Mira, de arreglármela no, porque mira, primera cosa, me sirven de todo. Aquí en la Ya. casa vienen mis hijas, se preocupan de esto, de comprar las cosas que hay que comprar yo. Porque efectivamente yo cada vez que entro aquí, abro la puerta, después que murió la Inés, siento que estoy solo. Porque la verdad es que la echo de menos. Porque yo no me preocupaba de nada. A veces me traía alguna cosa que me pedía, pero ella compraba las cosas, le gustaban los anticuarios, le gustaba que hay que arreglar esto. Y además, ¿no es cierto?, hacía una vida normal, pero con una gran dedicación. Entonces, para mí eso, hay que ser franco, no es que se ponga a llorar por esto, sino que es un hecho que no puedes llenar. Siempre me dicen algunos amigos que han tenido el mismo tránsito que yo, están viudos, me dicen que es muy difícil pasarlo. Yo les digo, sí, mira, yo creo que es efectivo, pero siempre como lo pase uno. Si uno lo pasa, además, yo tengo mi escritorio aquí, trasladé mi oficina en tiempo de la pandemia, mientras vivía también aquí, y tengo mi oficina acá. El nieto mayor mío tiene su oficina acá y trabaja conmigo. ¿Y has descubierto también nuevas habilidades, nuevos intereses? Mira, más que nada, yo sigo con lo que tenía. Mira, me encanta como hacer la carpintería. ¿Ya? Y ahora estoy arreglando una mesa que era de mi mamá, que la anduvieron deteriorando un poco, y estoy arreglándola. Cuando voy a La Esperanza, tengo un taller. Incluso recuerdo que, algo te conté una vez, que Patricio Elwin fue mi primer ayudante, porque estábamos haciendo los muebles de cocina. Y yo hice los muebles de cocina con la ayuda de Patricio, que me ayuda. Bueno, ¿Y era buen ayudante? y entonces, eso me llena el ánimo, el espíritu. Después, veo el tema del campo, me gusta el campo, Se va manejando. hago mi profesión. También ¿Maneja ejerzo, todavía? ¿no? Todavía mis cosas personales, legales, y mis amigos, mis hijas, y todo lo hago yo. Después, y todo lo que es las herencias y todo lo que hay que hacer. ¿Eso se dedica profesionalmente como abogado? No, como abogado, pero hoy día más que nada como un fair play nomás, pero porque yo tampoco no estoy esperando recibir plata por eso, pero hago ese tipo de cosas. Leo mucho. Yo en el verano leí 5 libros. ¿Le interesan Me mucho los encanta. temas nuevos? Por ejemplo, la inteligencia artificial, He leído cualquier cantidad. el ChatGPT. Y además manejo la inteligencia artificial. ¿Le Ahora, pregunta cosas al ChatGPT? Antiguamente uno tenía un problema grave. ¿Ah? Oye, que se me olvidó tal cosa, ¿dónde está? Entonces ahora yo pesco la inteligencia artificial y le digo, mire, me pasa tal cosa aquí, que oye, te responden, a veces incluso para cosas las más simples. Digo, mire, me dolió un poco
el estómago. Y te dice, bueno, por decirte... Le pregunta la inteligencia artificial, y he leído mucho. He leído tanto a este Solimán, que fue el que inició, que el primer libro de este, era sudafricano, pero vivía en Londres, y que creó esta... Y ahí viene todo un tema. Me leí después Harari, 2 o 3 libros, el último también. Ahora también leí en el verano algo que me estaba preocupando, saber por qué pasó el 18 de octubre, cuáles fueron las razones, las causas, a pesar que yo tengo una opinión, una formación. Quería saber qué opina. Entonces me leí, pesqué el libro de Carlos Stromberg y el libro de Pablo Ortúzar. Entonces me formé un criterio de lo que estaba pensando un hombre más en una línea y otro pensó que en otro. Entonces eso a mí también me ayuda. ¿Y cómo ve desde esa perspectiva, teniendo esas visiones y teniendo la propia y teniendo la experiencia de todos los años que usted tiene, qué pasó el 18 de octubre y tal vez lo más importante, ¿superamos lo que hubo el 18 de octubre? Mira, yo creo que siempre los golpes sirven para... Cuando era joven, a golpes se aprende, te decían. Bueno, yo creo que los golpes y estas situaciones en un país hacen reflexionar a la gente. Yo creo que la gente se hace un recuerdo de lo que pasó. Ustedes muchas veces, ¿cómo hicimos tal brutalidad? ¿Por qué hicimos? ¿Por qué quemamos iglesias, casas? ¿Ves? ¿Por qué destruimos? ¿Por qué agredimos? ¿Por qué existió la primera línea? Oye, mis propios nietos. ¿Por qué la política no supo responder? Bueno, eso yo creo. Mira, yo creo que pasó eso. En eso hay mucho de las redes sociales que uno no controla. Pero en las redes sociales de repente personas que se dedican muchas veces a hacer las noticias falsas o a hacer cosas que no corresponden. Y hay gente que responde a esa información que recibe. Bueno, se ha polarizado la discusión de la sociedad. Entonces, las instituciones se han también deteriorado por culpa también de los propios que formamos las instituciones. Pero cuando, ¿no es cierto?, en el Parlamento hubo situaciones de crisis de corrupción, o de abuso de poder, etc. O cuando los políticos, yo muchas veces lo dije, no porque yo lo quiero excepcionar, dicen cosas que sabemos que no se pueden hacer. Y la gente se siente engañada. Todo eso va deteriorando la convivencia. Y además, no es eso lo que provoque la dificultad, sino que, como muy bien lo hizo Carlos Stromberg, y también lo reconoce Pablo Ortúzar, en divisiones diferentes, de izquierda y derecha, en el fondo hay, y a mí nunca se me había ocurrido, hay focos de anarquismo que están insertos en la sociedad, que despiertan cada cierto tiempo, cuando se da el caldo de cultivo para que tengan efecto. Por eso es que los anarquistas, si tú conoces la historia, en el siglo XIX, al fin del siglo, mataron 2 jefes de Estado y un rey. Sí. Fueron anarquistas y provocaron guerras. Bueno, sí. En Chile, el año 7, que también es la historia, 907 por ahí, se produce el primer revuelta anarquista, llevada adelante por movimientos anarquistas en un momento que el movimiento sindical, por el tema que sucedía en el Salitre, provocaron una revuelta de tal naturaleza que hubo una represión brutal. ¿Y usted cree que el anarquismo se mantiene? Se mantiene. ¿Está en un estado de latencia? De repente aparece. ¿Y cómo está viendo, porque estamos iniciando un nuevo ciclo político con un nuevo presidente, cómo está viendo este inicio de nuevo ciclo político, en que por primera vez, después de que se restaure la democracia, llega el primer presidente que votó por el sí? Usted conoció mucho a Jaime Guzmán, fundador del gremialismo. ¿Ve en Kast un sucesor de Jaime Guzmán? ¿Cómo ve a José Antonio Kast? Mira, por supuesto, yo creo que Kast tiene mucho de lo que aprendió a Jaime Guzmán. Si fue discípulo de Jaime Guzmán, fue un hombre cercano a la...
Y él mismo reconoce que él Sí, entra claro. a la política, el compromiso de la política por Jaime Guzmán. Yo nunca estuve de acuerdo con Jaime Guzmán, a pesar de que con él conversé muchas veces. Pero yo estaba en total desacuerdo porque creía que era una persona que era integrista en un determinado pensamiento. Como en otro sector hay integristas, como en el mismo sector de uno, a veces metís tú. ¿Y por qué? Porque yo creo que eso de Jaime Guzmán, seguramente no hubo ninguna posibilidad de que sus ideas fructificaran en ese tiempo, pero estuvieron presentes y crearon un movimiento político. Y después metí tú, Sebastián Piñera, que fue presidente, no fue de muy buen gusto de los gremialistas, porque era una persona que venía más del mundo de la democracia cristiana. Y después, ¿no es cierto?, cuando vuelve a ser presidente, tampoco le hacen la vida fácil la propia derecha, sin perjuicio que la izquierda también se juga, se suma a una oposición bastante más radicalizada. Y ahora tenemos un nuevo ciclo. Yo creo que la gente está esperando, con un problema que tiene Kast. Lo que están diciendo aquí, la gente de repente se lo ponen como fueran del mismo club. Trump, Kast, Milei, después metí tú Bukele en El Salvador, y después miran hacia Europa y ven que los movimientos más extremos de derecha también están triunfando. En Alemania hay un partido ya muy grande, y después en España metiste hay otro. En general, en Francia está Le Pen, en Italia está Meloni. Entonces, cuando todo esto se da, en este cuadro está inserto el tema de Kast. Y yo espero que él no sea realmente interpretado como que va a ser una persona como Trump. A mí, cada vez que prendo el televisor y escucho a Trump, digo, ¿qué capaz de pasar acá? ¿Con qué brutalidad va a salir para el día siguiente que se provoca un revuelo en el mundo? Bueno, Andrés, no quiero hablar de eso. Claro, pero viendo esa línea política, ¿cómo entiende que el expresidente Eduardo Frei haya apoyado a José Antonio Kast? Mira, ¿Lo entiende? Sí, yo personalmente también, cuando se produjo, yo creo que no apoyó a Kast en el comienzo. Él hizo, dentro de conozco, yo hablé con Eduardo, y yo dije algo después que él recibió a Kast. Sí. Yo creo que él recibió con todo derecho, y a mí me pide audiencia aquí. Una persona que piensa distinto que yo los recibo. Ya, pero usted sabe cuáles son los signos en ellos política conversaron. En medio de una campaña electoral. Pero fue un momento poco oportuno. O yo mismo se lo dije. Si también le hubiera pedido entrevista a la Janet, hubiera recibido la Janet también. Bueno, y se interpretó como un apoyo activo de Frei a Kast. Y después ha tenido 2 o 3 entrevistas que la gente cree que yo no quiero hablar por Eduardo. Y cada uno tiene responsabilidad de su propio acto. actos. ¿Qué le hace a la historia de la democracia cristiana, a la memoria de Eduardo Frei Montalva, una posición así? Mira, no, yo creo, mira, es una cosa bien clara. Toda la gente que ha tenido cargos públicos de importancia, sobre todo los presidentes de la República, expresidentes, es importante que den esa señal de capacidad de entenderse. Lo hizo Lagos, lo hizo la Michelle Bachelet, lo hizo Piñera cuando estaba en momentos difíciles, y yo estoy de acuerdo, y especialmente que lo haga también Kast cuando necesiten, es cierto, tener... Porque yo, mira... Ya, pero usted no lo entendió o no lo quiso entender como un apoyo de campaña. No quiso entenderlo. ¿Usted no quiso entenderlo como un apoyo de campaña? No, y Eduardo, cuando yo lo llamé, iba camino al aeropuerto, para hacerle el comentario, decir qué pasó. Entonces Eduardo me dijo, mira, a la vuelta conversamos. ¿Y conversaron? Y yo conversé con él. ¿Y qué le dijo? Él me dijo, mire, yo lo recibí, pero yo no le dije mi apoyo. Yo le dije que estaba de acuerdo con él. Bueno, sale por la prensa para que te lo repita. Y yo también le hubiera dicho lo mismo. Yo estoy de acuerdo con que hay que ponerle término hay que tener más fuerza al tema de seguridad ciudadana, hay que terminar con la lista de espera, hay que solucionar los problemas de vivienda. Aquí tenemos bombas de tiempo. Pero después lo recibe, después de que pero gana. Después, bueno, o sea, se muestra, digamos, cercano, va a la asunción de mando. ¿Va a ser embajador plenipotenciario para el Asia?
Yo no sé si acaso él va a ser o no, no tengo noticias. Ya, pero la verdad cercanía. es que es lógico que vaya a la transmisión del mando. Sí, pero la cercanía política, ¿usted ve una cercanía política? No, no creo que tenga cercanía política. Pueden tener una relación de entenderse, de conversar. Mira, yo en este sentido te digo que algo que soy un convencido y que algo que está faltando y que lo que lleva muchas veces a la crisis. Yo cuando entré en la democracia cristiana, una de las cosas que me impactó fue Maritain, que era el inspirador nuestro. Y él decía algo fundamental, que la convivencia de un país y la posibilidad de progreso era cuando tenía amistad cívica. ¿Y qué es la amistad cívica? Te decía. Usted cuando está en la vía pública no puede ver a su contendor como un enemigo, sino como un leal, un normal adversario. Y no debe tener el derecho a descalificarlo o a denigrarlo porque no piensa como usted. Bueno, Al contrario. Eso fue lo que dijo el presidente Kast cuando asume. ¿Usted ve que ese discurso se esté manifestando en la realidad o todavía lleva muy poco tiempo? Mira, yo cuando escuché el discurso no te voy a decir que yo he dicho, muy buen discurso, no, pero creo que se aproximó más a ocupar un cargo como presidente de la República con una capacidad de entendimiento y de apertura que un presidente que decía, mira, aquí voy a poner yo, mando yo, hago lo que quiero. Ahora, ¿se distancia con ese discurso del resto de los que hablamos? Claro. Hay que darle tiempo. Yo creo que él tiene que demostrarle al país. Yo creo que lo que está pasando, nosotros ya empieza a tener problemas. Uno cuando está en el Parlamento tiene que ser muy claro en cuanto a estar dispuesto, y varios todos lo dicen, miren, vamos a tomar las decisiones de acuerdo con lo que nos planteen, con las ideas, si nos aceptan. Yo estoy de acuerdo, ese juego democrático es muy importante. ¿Y cómo ve la democracia cristiana en el rol que tiene hoy como oposición? Mire, la democracia cristiana ha sufrido una crisis muy profunda, pero gracias a Dios yo que se mantiene el espíritu. Y esto me hace recordarme a Eduardo Frei Padre. Sí, claro. Cuando ellos estábamos en plena dictadura, yo era presidente del partido, en el 76, 77. Venía de San Miguel, había ido en unos camaradas, hacíamos las cosas clandestinamente en las casas. Y fui, y nuevamente después de una semana que había ido a otra reunión, y llegué a San Miguel y me dicen, mire, tomaron presos a los camaradas, todos los que habían ido a la reunión. Entonces yo paso por la casa, don Eduardo, le digo, mire, ¿qué podemos hacer? No, estamos haciendo política, pero la gente nuestra la están deteniendo. Entonces don Eduardo me dijo, mire, usted tiene que ser realista. La dictadura va a hacer todo lo que quiera mientras tenga el poder cometer las arbitrariedades que está cometiendo. Pero lo que tiene que hacer el partido es resguardar sus valores y su espíritu, su alma. Y acuérdese usted que el día que vuelva a haber democracia, si el partido es capaz de mantener su alma, su principio y es consecuente con lo que dice que quiere hacer y lo hace, esa alma va a recomponer un cuerpo tan o más fuerte que la. Y eso pasó en el 89. Cuando abrimos, yo me acordé mucho de esto de Frei, cuando en el 89 yo era presidente del partido, ¿no? Salimos de eso y el presidente en la democracia cristiana sacó la más alta mayoría, antes que ya, más que antes. ¿Cómo lo ve hoy? Porque usted hoy aquí día llegan a pedirle consejo. Estamos en la caída, estamos en un proceso de crisis, pero por eso mismo, yo lo he dicho a muchos camaradas, y hemos tenido reuniones, hemos conversaciones, mucha gente que se ha ido, por diversas razones. Algunos que yo no me vale la pena porque creo que no estaban, pensaron, pero la gran mayoría, gente que se fue porque apoyamos esto. Yo estuve en desacuerdo con la directiva. Cuando Mentestu ordenó votar, Mentestu por la primera propuesta constitucional. Yo me abstuve y pedí libertad de acción. Lo mismo que los expresidentes con todo en conjunto. Y yo creí tener la razón y creo que teníamos la razón. Sin embargo, no se tuvo gente nuestra que se fue.
por eso. Bueno, Jimena Después- Rincón hoy día es ministra del gobierno actual. Yo no es el caso, porque ella creo que tomó un camino distinto. Lo que dice ya se nos representa lo que es la democracia cristiana, ¿Por qué? porque no concurre a los valores que la democracia cristiana practica. Es muy difícil irse, ¿no es cierto?, de una punta a otra. Yo no quiero hacer un juicio personal de ella, porque no tengo derecho a hacerlo. Pero yo creo que hay gente que no, la gran mayoría. Hoy yo he tenido conversas con muchos de ellos. Aquí se hemos reunido, tuvimos una reunión en Café Torres, de reencuentro que llamamos. Tenemos un WhatsApp, donde hablamos de cómo hacer el reencuentro, donde escuchamos a todo el mundo. La democracia tiene la oportunidad de volver a dar una nueva esperanza a este país. ¿Pudieran volver los demócratas y los amarillos que se En fueron? general no quiero darte los nombres, si amarillo o demócrata. Pero los que o no. se fueron, Pero ¿usted te digo, hay cree que mucha pudieran volver gente, hoy? te digo yo, Jorge Burgos, no tengo que empezar no, porque no es que ocurrir a nadie. Hay mucha gente que además ha entrado en sueño, como se decía antes en la masonería. En la democracia como entró en sueño y está esperando. Entonces yo tengo esa esperanza, mira, tengo 90 años, seguramente no lo voy a ver. Pero lo que yo dije es muy cierto. Cuando plantearon este tema, el dilema, si apoyábamos a la Janet, no, yo no estuve de acuerdo con apoyar a la Janet, a pesar que le tenía aprecio. De apoyarla en un principio. Usted era partidario de llevar Yo un soy candidato partidario, propio. cuando ya se elige una autoridad, uno tiene que estar abierto, no ayudar, a tratar de ver si llegan a acuerdo o consenso para sacar los temas que el país necesita. Ya, ¿y usted por qué Como el votó? país ¿Se puede saber o no? reacciona frente a un terremoto, Ajá. este país reacciona y se une. Oye, don Francisco todos los años nos hace reunirnos a todos. Ya, ¿y usted votó? ¿Ah? ¿Usted votó en la última elección presidencial? Sé que votó, pero digamos, Yo no voté ¿marcó una por la Janet. preferencia? No. No, ¿Y votó por José Antonio Cast? yo no voté, voté nulo. Digamos, no, siempre fui a cumplir Sí. mi deber. Pero el país sabía, yo lo dije, pero guardé silencio, yo no hice campaña. Yo no hice campaña, ¿por qué? Porque yo no iba a ir contra algo que el partido estaba haciendo y yo no estoy de acuerdo. Entonces yo te dije ahí en ese momento y lo voy a repetir. Se lo dije a todos mis camaradas, los que se han ido y los que no se han ido. Mira, yo me voy a morir demócrata cristiano. Podré ser el último. El que tenga que cerrar la puerta, no sé. Pero incluso, yo por no ponerme melodramático, y es cierto, mi señora antes de morir, yo siempre conversé con ella al final, pues estábamos en todo este dilema, ella participó en parte de este. Yo le dije, mire, si yo me llego a morir, le dije, usted se va a encargar de ponerme la bandera del partido en la caja mía, en mi cajón. Y ahí aquí en el primer cajón de mi cómoda hay una banderita que la guardé y le dije, por si acaso no hay. Pero yo te digo, yo personalmente, ¿por qué? Porque soy convencido de que es lo que uno puede aportar junto a otros que tienen otra parte de verdad que junto con la mía podemos construir toda la verdad. Ya, usted usted dice, voy a morir demócrata cristiano. Usted es un animal político. ¿En qué está hoy día desde esa perspectiva? Porque usted dice, ya, estoy más al final, pero hay mucha gente que se está llegando a los 100 años y usted tiene una capacidad que es bastante grande. Sí, pero yo ¿Usted no se ve más activo en esto? Sí, mire, yo no puedo ser dirigente porque propongo que es muy importante que se incorporen nuevas generaciones, así como en la familia uno le da trabajo a la segunda generación, al tercero, se habla mucho hoy día de las reestructuraciones familiares, económicas. Bueno, en la política también hay que ver, mira, yo fui dirigente, ministro de Estado a los 30 años. Entonces no es que esa crítica que se le hacía al gobierno de Boris, que eran unos cabros jóvenes que no, efectivamente tenía cierta razón porque no se habían informado, pero muchos de los que nos participamos del gobierno de Eduardo Frei Montalva teníamos menos de 30 años. Un defecto que se cura con el tiempo. Y tiempo. entonces juntábamos la experiencia con la juventud. Y Frei mismo decía, mire, la juventud es bueno porque nos empuja más a hacer las cosas que tenemos que hacer. Ya, pero lo quiero poner desde otra perspectiva de la vida. Usted en esa época, a los 30, 27 años, cuando llegó a ser el subsecretario, después a los 30, que fue biministro, tenía que demostrar que era capaz, siendo muy joven. Hoy día tiene 90 años
Y hay mucha gente que está llegando a cumplir 100 años. Se lucha contra, ahora al revés, el edadismo. ¿Qué rol cree que usted puede tener contra esa lucha distinta? Lo que yo sí puedo colaborar y voy a colaborar es seguir ayudando a la gente que quiera. Ayer firmé aquí, vino un niño de 17 años a pedirme que yo lo patrocinara como militante de la democracia cristiana. Eso sí puedo, eso hacerlo 20 veces, recibir gente, conversar, ir a las reuniones que me invitan, mantener contacto y dar opinión. Y no quedarme cómodamente aquí en mi casa, ¿no es cierto?, criticando o aplaudiendo cosas que... Entonces, yo mi vida tengo que hacerla en ese sentido. Mis 10 años, 5 años, 3 años, no sé cuánto Dios me dé, ojalá que pueda llegar a tener 100, como tú dices, no, siempre que las tenga con calidad de vida, no inmóvil, bueno, pero que me mantenga la cabeza lúcida, las piernas para caminar. Bueno. Eso más para allá, lo demás nosotros es dar, entregar todo lo que yo sepa. Y por eso leo. Yo leo. Andrés, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando de esta extensa vida, pero que no termina aquí. Así que vamos a seguir conversando, hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Seguimos conversando en esta edición de CNN Íntimo, partiendo la temporada 2026 con Andrés Saldívar Larraín. Andrés, usted pasó por muchos cargos. ¿Lo frustra no haber llegado a la moneda, no haber llegado a la presidencia? No, que me frustre, por supuesto tuve tu posibilidad de haber sido, pero no se dieron las condiciones. Mira, a mí ya me volaron de ser... La primera vez que me hablaron de ser candidato a la presidencia fue al final del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y yo tenía 33, 34 años, 35. Bueno. Y me acuerdo que una noche, porque Ramiro Tomic había dicho que no iba a ir de candidato, porque había resultado en la Junta Nacional con un voto que no le gustaba, el que estaba por la Unidad Social del Pueblo, bueno, y acá había salido la tesis de otro sector que ya, y dijo yo no voy de candidato, eso en el mes de mayo. Y después nosotros fuimos a hablar con Bernardo Leighton a decirle, tú tienes que ser el candidato, si no puedes, no podemos dejar de tenerte interrumpido lo que estamos haciendo con... Y Bernardo Leighton que nos dijo, si Ramiro no va, yo no voy. Y después le dimos una comida a Gabriel Valdés en el edificio de Norambuena de Carabineros, todos los ministros, para convencer a Gabriel que fuera candidato. El candidato dijo lo mismo. Mire, no, si no, Gabriel no va, Bernardo no voy yo. Bueno. Esa noche, ese fin de semana, me acuerdo que estaba por acostarme ya, y me llama Edmundo Pérez, padre. Y me dice, Edmundo, pues te podés venir para la casa, que tengo aquí unos invitados, una gente que quiere urgente hablar contigo, y yo también quiero hablar contigo, después lo que ha pasado con Ramiro, con Gabriel y con Bernardo. Bueno, le dije, mira, me voy, pero no sé, vente al tiro. Llegué allá y me encontré con varios senadores, Alfredo Lorca, Pepe Musalem, bueno, estaban otros ministros, bueno, y entro yo y empiezo a conversar de este tema. Yo le dije, mira, hay que buscar a alguien. Bueno, me dijeron, pero hemos pensado que tú seas el candidato. Entonces, yo le dije, mire, ustedes están locos. Le dije, yo no tengo años. No tengo años para ser candidato. Pues yo tengo 34 años, no cumplí. Bueno, ese tiempo creo que se exigían 35 años. Pero la vez que estuvo más cerca fue en el 98 bueno, con Ricardo y ahí Lagos. me fui. Eso fue una locura. Sí. Bueno, pero ya después cuando vino la dictadura, bueno, tuvimos 15 años en ese tema. Entonces no. Pero cuando vino, metí todo el tiempo de la salida de Pinochet y nombrar candidato, también nuevamente me nominaron. Y estaba Gabriel con Patricio Elwin, que eran los contendores, yo apoyaba a Patricio Elwin, y
se sacaron la mugre por los diarios, y se armó una pelota muy grande, disculpa el término, por unas declaraciones que hizo Patricio en el Mercurio, y el otro, Gabriel, le contestó por el otro lado. Entonces llegó un momento dado que la gente que estaba más cercana a Patricio, y todo aquí en esta casa, vinieron y me dijeron, Andrés, y el propio Patricio, mira, este asunto hay que solucionarlo. Hay que buscar un candidato. Patricio, te doy poder a ti, para que tú trates de buscar un entendimiento con Gabriel y con Eduardo Frei, que también había levantado candidatura. Y si hay un consenso entre ellos dos, ¿por qué no eres tú, Gabriel? Bueno, yo aquí se nombró un equipo, yo tenía un equipo, se nombró un equipo negociador, y aquí en este mismo lugar nos reunimos. Bueno, aquí se negoció la presidencia del Senado, a la que llegó Gabriel Valdés con Jaime Guzmán. Aquí Jaime Guzmán se comprometió a votar por Gabriel Valdés como presidente del Senado. Vino Juan Antonio Coloma y otros ministros, y aquí se tomó el acuerdo. ¿Por qué? Porque Renovación Nacional no quiso que Gabriel Valdés fuera candidato. Me lo ofrecieron a mí la candidatura a la presidencia del Senado. Yo le dije, no, yo creo que el presidente del partido no puede ser, tiene que ser Gabriel. Bueno, y Jarpa no me aceptó. Y en ese momento se me ocurrió y llamé a Jaime, mientras estaba trabajando con algunos senadores designados para tener los votos. No teníamos los votos para reelegir a Gabriel. Y llegó aquí a mi casa Jaime, creo que venía Juan Antonio, y Andrés Chadwick. Y llega aquí a mi casa y mis cejas casi me matan. De ver a Jaime Guzmán. De ver a Jaime Guzmán aquí. Porque veníamos llegando al exilio y todos los temas. Entonces nos sentamos ahí afuera. Y ahí Jaime Guzmán, que era muy pragmático en eso, que era más hábil que los otros, me dijo, mira, ¿quién quieres que sea tu candidato? Gabriel. Ah, pero es pariente mío. Ya. ¿Y qué me pides tú? Le dije yo. Bueno, que los tomes en cuenta, me dijo. Bueno, te ofrezco la vicepresidencia. Nómbrame así una persona que no tenga mucho nombre. Y nombraron a Eugenio Cantuaria, que era un senador recién. Y aquí se hizo el acuerdo. Aquí se reunían en un equipo que representaba a Gabriel Valdés, otro que representaba a Eduardo Frei y el que me representaba a mí. Enrique Krause y Patricio Rojas y Patricio Silva y Jorge Pizarro, Sergio Pizarro. Eran mi equipo, y por acá, estaba Gabriel con su equipo, estaba, no me acuerdo los nombres, pero eran 3 o 4 personas, que estaban, y estaba el equipo de Eduardo Frei. Y se llegó a un acuerdo que después, en la cual me daban la posibilidad, estoy contando una intimidad, y me mandaron una carta, Enrique Krause y Patricio Rojas, que está en el archivo de la fundación de Patricio, en la cual le decían que habíamos llegado a un acuerdo, que aquí y allá, y que era posible que una candidatura mía tuviera el apoyo de los 3 sectores. Y me acuerdo que fui a la casa de Patricio, me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, cuando recibió la carta. Y yo llegué allá y me dijo, mira Andrés, yo estoy de acuerdo, pero el problema es que dentro de la gente que está cercana a mí, no creen que se haga como era antes. General Regá y otros que habían sido antes dirigentes conmigo. Y yo creo, me dijo, que no se da ese consenso real que hay. Yo le dije a Patricio, mira, si tú tienes el derecho a decirlo, y si tú te mantienes, yo te voy a apoyar igual. Le dije, yo soy partidario. ¿Duele la política? ¿Ah? ¿Duele la política? Sí duele, pero también hay que ser realista. Entonces, no se dio el caso. Y cuando yo fui candidato, yo sabía que iba a perder. ¿Con Ricardo Lagos? Con Ricardo. Porque sabía que gente muy cercana a uno, no militante, pero que estaba con Ricardo Lagos porque estaba convencida que Ricardo Lagos tenía más opciones que yo. Pero yo di la primaria en el entendido que era necesario que el partido mantuviera su postura y pudiera tener una presencia, pero activa, no sumisa, como nos pasó con la Janet. Entonces yo, en ese caso, y supe que íbamos, y era necesario hacerlo, porque en esa forma a mí me habían formado en la política
uno no solo iba a las elecciones a ganar, sino que era necesaria muchas veces las campañas para llevar el mensaje, tratar de convencer más gente para ir acumulando fuerza. Yo la primera candidatura senatorial para reemplazar a Salvador Allende, cuando me proclama el partido también, yo me excusé en el Consejo Nacional, porque yo tenía 34 años y no podía ser candidato senador porque estaba hace 35 años. Y Renán Fuentealba, que estaba ahí con Bernardo Leyton y con Jaime Castillo, y Frei, Tomis y todo, dicen, bueno, ¿y por qué no Andrés Saldívar? Yo estaba ahí también sentado. Yo le dije, porque no tengo la edad. Y entonces Renán Fuentealba dice, pues ¿cuál es el problema? Modificamos la ley, pues. Y modificaron la ley porque la elección se tenía que hacer en enero y se hizo en abril. Para que cumpliera la ley. Porque era la elección de alcalde y regidor en ese tiempo. Ahora, el 2022 llegó un presidente de 36 años que acaba de dejar el cargo, Gabriel Boric, que en un inicio fue muy crítico de los 30 años, pero finalmente terminó gobernando con protagonistas de los 30 años. ¿Cómo cree que va a ser recordado Gabriel Boric como presidente? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que el gobierno de Gabriel, yo no tengo nada crítico de lo personal de él, son cosas de él. Yo creo que lo que pasa es que no tenían preparación. Yo cuando preparé el programa, participé en el programa de Eduardo Frei Padre, participamos 3.000 profesionales en la confección del proyecto, pero sabíamos lo que íbamos a hacer, y yo era el jefe. Y la instrucción que tuve de Frei era que el día 4 de noviembre tenía que tener listos proyectos de ley más importantes para poder salir adelante. Y ya, cuando llegamos con todo un bagaje claro, bueno o malo, pero sabíamos lo que queríamos hacer en materia de reforma agraria, promoción popular, impuesto patrimonial, todo lo que hicimos lo planteamos. El gobierno de Boric fue para ellos mismos una sorpresa. No creían que iban a hacer. Y se dieron las condiciones y entró con un equipo de gente valiosa. No, algunos podrán criticarlo o no quieren. No por la edad, pues yo sería contradecirme conmigo mismo, sino porque no habían tenido una experiencia en su edad en la gestión de un gobierno. Habían participado en el gobierno de la Michelle Bachelet algunos en la materia de educación. Bueno, fue una sorpresa. ¿Usted cree que hay una segunda oportunidad para Gabriel Boric? Yo no lo hablaría, creo que incluso para él no es bueno hacerlo, porque un candidato se mantiene mucho rato, como candidato termina mal. Pregúntale a la Evelyn Matei. Porque si tú eres 2 años, mírate, antes de que llegara la elección ya te tienen escarmenado. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, es que lo de Boric la gente lo va a juzgar con el próximo tiempo. Yo no creo que fue un buen gobierno. Que hicieron algunas cosas, sí se hicieron. Que hicieron contrapelo no. Pero Gabriel Boric terminó defendiendo cosas que él mismo en un momento dado no estuvo de acuerdo. Aprendió y creo que estaba aprendiendo. Ahora, si él el día de mañana, ¿me entiendes tú?, es capaz de configurar un esquema de atacar los temas que el país está requiriendo, bueno, pues habrá que verlo. Ahora que van a salirle varios en el camino, de su propia camada, no solo mentito del lado, sino que de su propia camada. Hay varios que están ahí, seguramente la expectativa, no voy a dar los nombres. Bueno, pero en la política se da eso. Y usted lo sabe. Gabriel Boric, si tú me dices, el gobierno fue un gobierno plano, que hizo algunas cosas, sí, pero la hizo contra lo mismo que su propia gente y su movimiento había dicho que no. ¿Se cometen errores en política? Mira, uno siempre comete errores. Y lo peor de todo... ¿Cuál fue el error más grande que usted cree que cometió su partido y que cometió usted mismo? En el gobierno de Frei Padre, el primer error, que no fue capaz de proyectarse en un segundo gobierno. Eso se mantiene, eso da la sensación de éxito, de capacidad de gestión. No porque haya que hacer lo que se hacía en el principio del siglo XIX, cuando los presidentes que salían le preparaban
estaban listos porque el electorado era muy reducido, no. Pero hoy día, ¿no es cierto?, tú tienes que realmente tener una formación de tal forma de que cuando venga el tiempo tenga una oferta concreta que la gente te la entienda. Primer error. Segundo error. Segundo error que cree que cometió. El primer error de ese. Segundo error que hizo el partido. Darle privilegio a los grupitos. Yo siempre traté de no pertenecer a ningún grupo del partido. No los critico. Pero cuando tú haces de la política cosas de interés personal antes del interés común y te empiezan a defender las capillitas, ¿no es cierto?, y el cargo, que lo demás allá, y que esto, ¿por qué no yo y por qué aquí?, terminan destruyendo los partidos. ¿La posición de la ADC frente al golpe? Mire, yo personalmente participé. Nosotros no fuimos partidarios del golpe. Yo me acosté en la noche antes del golpe, recién con una información que podía haber golpe, a pesar que todos los días se hablaba que iba a haber golpe. Yo iba al Senado, yo era senador. Frei era el presidente del Senado, Patricio Elgo, bueno, y conversábamos. Y todos los días, oye, pasó tal cosa, y pasa. Y el día, una huelga por una cosa, otra huelga por otra, las colas, el mercado negro, que todo lo que tú quieras. Ya, pero un sector del partido sí estaba de acuerdo. Había absolutamente un desgobierno. Allende había perdido el control de su propio gobierno, porque los propios partidarios de él, los más extremistas, terminaron destruyéndolo. Y porque la propia Unión Soviética le dio vuelta a la espalda. No le fue a buscar un crédito por 500 millones de dólares, que era lo que necesitaba para poder pasar el año 73, que era el más complejo de él. Y le dieron 50 millones de dólares amarraditos para que comprara cosas en la Unión Soviética. Y nadie lo dice, lo repite. No sé. Salvador Allende estuvo a punto de venirse. Ya, pero hubo gente de la ADC que tuvo hasta cargo. Pero cuando se produjo, ¿sabes lo que se produjo? La sensación que no había salida. Y cuando se produce el golpe, hubo mucha gente, no te voy a decir los militantes, pero que sintió que era una salida razonable. Nadie empezó, el único que se lo escuché yo con toda claridad fue a Bernardo Leighton, que poco tiempo antes del golpe dijo, y a mi suegro que me dijo lo mismo que la derecha, me dijo, mire, dijo Bernardo Leighton, cuando entran los militares no sueltan nunca el poder. Y no te metas con los militares porque te dan a patear igual que los caballos. Entonces, había una sensación de desgobierno total. Y había indiscutiblemente, pues yo era parte, había metido toda una movilización de gente de extrema que quería el golpe. Habían generales que nos mandaban recados que querían hacer golpe. Yo te digo, era Sergio Arellano y todo esto. Yo los conocí porque habían sido decanes de Frei. Entonces, te decían que... Y la situación dentro de Allende era absolutamente de debilidad. Cuando usted ve grupos que no sé si son parte hoy día del sistema político, pero grupos de extremos, ¿teme que se vuelva a repetir en cierto sentido la historia? Yo espero que nunca más. Creo que por lo menos mi generación, y los que vienen detrásito mío, que vivieron el golpe y que vivieron lo que es vivir en dictadura, pero en dictadura como la de Pinochet, donde tú te miras por tu vida todos los días, donde a mí me atacaron varias veces, me agredieron. Un día me tiraron, disculpa el término, un tarro de mierda, en pleno huérfano, y me pusieron una pistola en el pecho, para decirme, mire, no sigas tonteando aquí porque si no te voy a acabar. Entonces, eso nunca más este país puede vivirlo. Y si yo tengo capacidad de transmitirle a mis generaciones y a las que vienen, que hagan todos los esfuerzos, no renunciar a las cosas, sino que los esfuerzos por buscar convivencia, por buscar entendimiento. Esto de hacerle oposición a un gobierno por ser gobierno, no. Tú lo que tienes que hacer si se presenta un proyecto es decir, ¿es bueno o es malo? Yo tengo mejores ideas. Y si no, no decir, mire, le niego porque le niego la sal y el agua, como se lo dijeron a Eduardo Frei Montalva.
Andrés, estamos llegando al final del programa de una vida increíble que está recogida en un libro, además, que usted escribió hace 2 años atrás, que está toda su historia política. Pero usted el día de su cumpleaños sopló una torta que tenía 9 vagones, un tren de 9 vagones con los 90 años de vida. ¿Cómo ve el siguiente vagón? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? ¿A mí? Sí. Mira, primero que me dejen morir tranquilo. Segundo, que me dejen gozar de lo que tengo, mi familia y lo que es mi... Tercero, me gustaría vivirme viendo que el país está saliendo para arriba. Viendo un país, ¿no es cierto?, que no puede hacer que tenga bombas que están puestas, que pueden reventar en cualquier momento, como sucedió el 18 de octubre. ¿Usted cree que existen esas bombas? Que tiene más de 700.000 familias sin casa. Cuando hay más de 150.000 familias viviendo en campamento. Cuando hay 1 millón o más de gente espera y que hay que seleccionarla, porque ahora dice que vamos a despachar, y me parece muy bien, todos los que tengan enfermo de cáncer. Yo tuve cáncer, y puedo hablarlo con calidad, que le digan que le van a solucionar el problema. Hay 1.300.000, ya 500.000 que hayan, 1.000 que hayan. Eso el país tiene que solucionarlo. Cuando hay un país, ¿no es cierto?, que está endeudado, porque ahora se discute mucho si había caja o no había caja. La verdad es que el ministro de Hacienda tiene razón. En ese momento que él recibe, no había caja. ¿Por qué? Porque en la ley de presupuesto, si el ministro de Hacienda, va una partida que es de Tesoro Público, donde se le permite al gobierno tomar deuda. ¿Y usted hubiera hecho lo que hizo el ministro Quiroz? Lo que ahí está haciendo, tiene que hacerlo, no lo que se hizo. Yo te no porque decir una cosa como lo dije antes que lo dijeran otros. El mismo día que escuché al ministro de Hacienda. Por Dios, ¿por qué no lo hace en forma progresiva? Esto, el huascazo, duele mucho. Pero si tú a una persona le haces cierto cariño, incluso le podés dar algún coscachito. Pero entonces, cuando tú le dices que le va a subir, puede ser que no haya sido lo exacto. A lo mejor es la receta pero eso no inhibe que este gobierno tiene que tratar de sacar este país adelante. Y para eso, ¿no es cierto?, perfectamente haber dicho, mire, vamos a hacerlo en 3 meses. Primero esto, segundo mes un poco más, tercer mes. Y si de aquí al tercer mes al señor Trump se le ocurre hacer alguna cosa que solucione el tema, bueno, hoy revisamos porque vamos a tener meteoros. Pero lo que sucede ahora es que se hizo de un trago. Hay veces que dicen que es mejor tomarse un trago duro de un trago que de poquitito. Vamos a ver qué es lo que genera en adelante yo creo que este trago gobierno, yo no soy partidario de negarle la sal del agua a ningún gobierno. Soy partidario de ser crítico, pero aportar ideas y aportar soluciones y de ser capaz de poner sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿eh? Y el bien común de por medio, y no el bien personal o lo que a mí me interesa ahora. Y lo otro, ¿no es cierto?, que todo el mundo estamos de acuerdo. En el país habíamos avanzado en los gobiernos de la concertación, que fueron los mejores gobiernos que ha tenido este país en su historia. Habíamos avanzado a reducir la pobreza, la extrema pobreza. Habíamos reducido el déficit de vivienda. Teníamos un país, mira, yo cuando estaba ya presidente del Senado, el país tenía un fondo en el extranjero de casi 15.000, 17.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el error? Y otro fondo para educación y otro fondo para la previsión. Todo eso se lo gastaron. Todo eso se gastó. Pero se gastó con apoyo del Congreso, porque, bueno, ¿no? pues, oye, se apoyó y hubo también la pandemia, que hubo que hacer gasto. Por eso nadie se robó esa plata, o sea, se No, gastó no se los robaron. Mira, eso es otro tema. Eso, la corrupción, yo creo que hay que ponerle todo lo más duro que se pueda. Porque la corrupción no puede ser aceptada. Andrés, se nos acaba el tiempo. Pero, bueno, tengo la convicción de que su experiencia
va a estar al servicio de todos los que quieran tomar un consejo, de todos los que quieran venir a esta casa, de todos los que quieran contar con usted. Sí, lo único que yo les pido que si a mí me dicen, primero que les pido perdón a alguien si le he hecho algún daño. Lo único que quiero es salir con tranquilidad en los tiempos que me ha tocado correr en esta vida. Y lo único que le deseo al país es que tenga éxito. Lo único que le deseo a la gente, que pueda lograr mi actitud, poder hacer sueños sus aspiraciones. Y como demócrata cristiano, lo único que le pido, no porque esté en contra de ningún partido, que ojalá nos demos cuenta que todavía tenemos mucho que hacer por este país y que nos pongamos en tarea y nos demos cuenta que tenemos una deuda con Chile. Andrés Saldívar, muchísimas gracias por habernos recibido. Yo soy un latero. No, haber desplegado toda su experiencia. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este primer capítulo de esta nueva temporada de CNN Íntimo. Muchísimas gracias.